Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién se iniciaba como país capitalista, y hoy día les va a hablar acerca de lo que significa la muerte cruzada de las nuevas elecciones en este momento crucial para Ecuador, en el que por primera vez se usa en la totalidad lo que estaba escrito en la Constitución del 2008. Nosotros tenemos que recordar que nuestro país ha tenido monarquías, teocracias y partidos políticos desde su origen, que se remonta a la época de los incas, en que fuimos conquistados por Huayna Cápac y fuimos parte del imperio inca como segunda capital con Quito y Cusco, que desde donde se administraba el más grande imperio de Sudamérica. Más tarde fuimos parte de la Real Audiencia de Quito, que comprendía desde Puerto de Buenaventura hasta Paita y Piura en el Pacífico, es decir, más de casi 3.000 kilómetros en la costa de Sudamérica, y de ahí íbamos hasta Belém, en Brasil, donde seguíamos el curso del río Amazonas. Comprendíamos además los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador. Más tarde tuvimos las Galápagos, unas islas donde llegó Charles Darwin, quien creó la teoría de la evolución a partir de sus observaciones en esta isla. También en los años de 1740 llegaron la misión geodésica francesa, que determinó que en Ecuador, específicamente en Quito, se encontraba la mitad del mundo y que desde aquí se podía tener una mayor relación, una mayor orientación geográfica del planeta, que para entonces se pensaba que era estrecho en la línea ecuatorial y alargado en los polos, pero los geodésicos franceses demostraron que no era así, que era achatado en los polos y ensanchado en la línea ecuatorial, y que en Ecuador estaba el lugar más cercano al Sol en la línea ecuatorial, porque se encontraba en los Andes a 2.850 metros de altura, que es la altura a la que se encuentra la ciudad de Quito, y una de sus parroquias, que es San Antonio de Pichincha, donde está el monumento a la mitad del mundo. Esto nos convirtió a nosotros en un centro de la eje de la geopolítica global, que es la que estamos viviendo en este momento. Y recordemos que más tarde fuimos parte de la Gran Colombia, en que éramos la cuarta capital cuando la Gran Colombia comprendía Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, y Quito fue la capital del departamento del sur, que también lo fue. De esa manera, el origen de la capital del Ecuador. Ecuador, cuando nace como un país grande, pero pierde su territorio en el año 1941, en que pierde la mitad de la Amazonía debido a una guerra por el caucho, en la que Estados Unidos arma y dirige las operaciones militares de Perú contra Ecuador para poder disponer del caucho que necesitaba para entrar a la Segunda Guerra Mundial, que provenía específicamente de Iquitos y de la zona amazónica de Ecuador. En tanto, nosotros en aquellos tiempos éramos proveedores de caucho de Alemania, además de tagua, balsa, aceites y jabones. Inclusive los alemanes pusieron en Ecuador industriales en Manta. Perdimos el territorio por ser justamente los proveedores de Alemania. Desde ese momento hasta 1995, Ecuador desconoció el Tratado de Río de Janeiro, vivió un conflicto con el Perú durante décadas, que en 1999, luego de la guerra del Cenepa, se zanjó con un acuerdo nuevamente, el acuerdo de Itamaraty, que finalmente ratificó los límites de Ecuador y Perú en los mismos que se fijaron en 1941 en el Tratado de Río de Janeiro, pero permitiendo la navegación de Ecuador por los ríos amazónicos que se originan en sus montañas, y teniendo a Puerto Borja como uno de los puertos de Ecuador en el río Amazonas. Hoy estamos viviendo una transición en la cual pasamos de dictaduras militares a una época en que en 1979 las elecciones se convierten en el mecanismo fundamental de tener gobiernos en Ecuador. Hemos tenido un total en este país de 120 gobiernos en 200 años y 46 constituciones. Esto nos lleva a pensar claramente cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando cuando nuevamente volvemos a tener una inestabilidad política, en la que
luego de la pandemia, se presenta la primera caída de un presidente que solo pudo estar 2 años en el gobierno y que ahora será reemplazado por otro presidente que no podrá estar más que prácticamente otros 2 años o menos en el gobierno. Recordemos que nosotros hemos sido parte de monarquías, y en las monarquías lo más importante era la historia, la guerra, el territorio, las tradiciones, las aristocracias, y tuvimos un rey inca, tuvimos un rey español, y finalmente hemos sido súbditos tanto de los incas como de los españoles, y todos ellos lo que más han querido es sacar y obtener riquezas de nuestro país. En el caso de los españoles, primero empezaron con el oro, luego pasaron a la exportación de azúcar, tuvieron plantaciones de caña de azúcar en el Chota, finalmente se convirtieron en exportadores de quinina, que se convirtió en la arma fundamental de las guerras después de que Napoleón invadió África y la malaria mató a la mayor parte de su ejército. Entonces la exportación de quinina desde Ecuador se convirtió en algo muy importante para evitar la malaria. También hemos sido parte de teocracias. Nosotros hemos tenido como teocracias aquí en el gobierno de Ecuador, ha habido hasta el siglo XX, hasta comienzos del siglo XX, el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se instauró en Ecuador desde el momento de su fundación, la fundación de Quito, San Francisco de Quito en 1534, y la Iglesia de Ecuador dirigió los destinos de este territorio, de las personas que habitan en este territorio, hasta el año 1905, y en el cual, luego de la Revolución de Alfaro, que es la que crea la nueva Constitución, y el liberalismo llega al poder y separa a la Iglesia del Estado, nosotros fuimos siempre conducidos por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tenía como su eje fundamental al Dios cristiano, a la Biblia y al Papa. Fuimos súbditos, digamos, fieles, fuimos feligreses y fieles creyentes en la Iglesia Católica y seguidores del Papa. El Papa decidía gran parte de nuestra suerte y muerte. La Iglesia Católica controló la educación y la salud en este país hasta el siglo XX, en que Eloy Alfaro crea los colegios privados, los colegios estatales, crea los hospitales estatales, entre esos el Hospital Eugenio Espejo, y así las manos de la salud y la educación dejan de estar en manos de la Iglesia Católica y pasan a estar en manos del Estado y más tarde en manos de la empresa privada. A partir de la revolución, a partir de nuestra independencia, en 1830, el Ecuador pasa a ser parte de los países liberados de las colonias europeas, que pues todos, recordemos que nosotros éramos parte del gran reino de España, que era un reino menos cruel y más inteligente que el reino británico en ese momento, porque el reino británico era pues una isla de vagabundos muertos de hambre e ignorantes con respecto a lo que era España. Sin embargo, los colonos ingleses y anglosajones que conquistaron Norteamérica llevaron consigo algo que no pudieron traer los conquistadores españoles al continente latinoamericano, a pesar de que los españoles crearon la primera gran nación transoceánica europea, que iba desde Colorado, en Norteamérica, hasta la Patagonia, y en ese lugar había un solo idioma, una sola religión, el español y la Iglesia Católica, había un solo modelo de gobierno, había libre tránsito de mercancías y de personas. Esto no pudo confrontar a las potencias europeas que derrocaron al Imperio Español, comenzando por Napoleón y luego con los ingleses, que en la batalla con el almirante Nelson derrotaron a la armada española, y luego los norteamericanos, que finalmente le dieron la puñalada final, el puntillazo final a España, quitándole Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas, y al mismo tiempo quitándole el territorio a México, que se había independizado de España, quitándole la mitad del territorio mexicano. Hoy, en este momento, estamos viviendo una guerra
migratoria en la cual los latinoamericanos están invadiendo Estados Unidos y tratan de ocupar aquellos territorios donde existen todavía personas que hablan español. Estas personas que por lo menos tienen la raza mestiza y son católicos y que están fundamentalmente ubicados en Nueva York, buena parte de ellos en Chicago, pero la mayor parte en el sur de los Estados Unidos, son los que están alentando una guerra en la que Estados Unidos ha movilizado todas sus fuerzas armadas hasta las denominadas murallas de Trump o la muralla entre México y Estados Unidos para evitar que la ola migratoria penetre en ese país. Ecuador se encuentra inmiscuido en esta guerra migratoria por ser el principal foco de migrantes de Sudamérica junto con Venezuela, y esta ola migratoria tiene como finalidad penetrar en los Estados Unidos y luego ser una mayoría de votantes y de electores en ese país para poder colocar gobernadores, senadores y asambleístas, o sea, representantes, para poder colocar además inclusive policías y personas, de tal manera que los latinoamericanos pasemos a ser un elemento fundamental y decisorio en el gobierno de los Estados Unidos. A su vez, Estados Unidos ha querido y ha logrado desde hace 200 años, especialmente en el siglo XX, controlar a todos los países latinoamericanos gracias a su industrialización, y su concentración ha sido fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra barata. Pero en este momento Estados Unidos se encuentra con el problema del cambio climático que le afecta y que es uno de los causantes, porque es el país que más contamina y ha contaminado durante décadas la atmósfera. Hoy quiere compensar y ha decidido realizar lo que se llama la neocolonización ecológica, que empieza en Ecuador, precisamente en Sudamérica, con la toma de las Islas Galápagos, donde tiene ahora, gracias al gobierno de este presidente que se va, 200.000 kilómetros cuadrados en los cuales Estados Unidos pretende proteger la vida marina, que es el banco biológico más importante del mundo. En Galápagos, pues ahí hay dos corrientes, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, que traen gran cantidad de la vida marina y que mueven gran cantidad de la vida marina en el Pacífico, que es el océano más grande del mundo, pero además porque las Islas Galápagos le permiten controlar el Pacífico Sur y la entrada occidental del Canal de Panamá. Estados Unidos, ahora que está en posesión de estas Islas Galápagos, tiene una fuerte influencia en la política ecuatoriana y en las elecciones que se avecinan, donde por ninguna razón va a permitir que le quiten las Islas Galápagos, ya que las Islas Galápagos representan para Estados Unidos lo mismo que Crimea representa para Rusia en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Estamos entonces en una situación en que Ecuador se encuentra en una guerra migratoria, que es la que tienen que enfrentar el próximo gobernante que llegue al país. Esta guerra migratoria se produce fundamentalmente porque en toda América Latina la gente necesita y depende más que de la producción agropecuaria y de la producción minera, que ha sido, recordemos que América Latina ha sido el mayor proveedor de recursos económicos y materias primas del mundo, y además es el mayor proveedor de alimentos. Sin embargo, América Latina está viviendo en este momento el encarecimiento de los alimentos, la inflación alimentaria, y esta inflación alimentaria es una de las causas del origen de la migración. Y la inflación alimentaria se produce porque en este momento en América Latina son más importantes los dólares que la comida. ¿Por qué son más importantes los dólares que la comida? Porque llegó el celular, llegó la internet, llegó los impuestos, llegó el agua potable, la electricidad, la educación, transporte, y todo eso se necesita pagar. Si no se tiene dólares, no se tiene nada de eso. Y ante esta situación, al no haber dólares en América Latina, porque todos los dólares se encuentran concentrados en Estados Unidos, donde los multimillonarios, el 1% de la población, ya supera los 100.000 millones de dólares de riqueza concentrada en sus empresas y en su bolsillo, hace que los latinoamericanos migren a ese país para buscar los dólares que en América Latina no existen, como antes los colonos de Europa migraron a los Estados Unidos cuando llegó la peste de la carne a buscar carne, porque en Europa desapareció la carne. Aquí en América Latina han desaparecido los dólares, y esto origina que
haya una gran migración masiva de latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Esto a su vez ha generado que la cocaína se convierta en el principal producto de exportación de los países andinos, pues un kilo de cocaína se vende en Estados Unidos por $10,000 el kilo y tan solo se cuesta producirlo máximo $1,000 en América Latina. Es decir, las ganancias son 10 veces más, es decir, son del 1000%. Entonces estas ganancias locas produce la cocaína y que le han convertido a la cocaína en el principal oro blanco, porque también es oro blanco ahora el litio. El principal oro blanco de América del Sur es la cocaína, y además esto ha generado que en América Latina emerjan los que se podrían llamar los nuevos vikingos, los nuevos piratas, los nuevos cruzados, los nuevos colonos, como fueron los europeos en su tiempo. Y estos nuevos colonos que dominan el español, que dominan el inglés, que dominan la internet, que dominan el celular, que dominan las armas modernas y que tienen una gran capacidad de movilización y de decisión, que están movidos además por un sentido de supervivencia muy profundo, en el cual matar o morir son los dos caminos a elegir, hacen que los sicarios, los mafiosos, los que están ahora dirigiendo las bandas de la guerra del narcotráfico, contra las cuales se dirige el Estados Unidos, se hayan convertido en los más peligrosos adversarios del ejército norteamericano y de la policía norteamericana, como un día lo fueron los guerreros musulmanes de Afganistán, que también eran traficantes de drogas y gracias al opio lograron derrotar al ejército de las Naciones Unidas, de la OTAN y al ejército norteamericano hace apenas 2 años atrás. Ante esta situación, nosotros nos encontramos que el próximo gobernante de Ecuador no solamente que tiene que enfrentar la catástrofe de los fenómenos del Niño que ya estamos viviendo y que se avecinan, en la cual es muy difícil que con la economía que tenemos podamos enfrentar los desastres de la destrucción de carreteras, cultivos, ciudades, pueblos, etcétera, que se avecinan por los fenómenos del Niño, y en el caso de Centroamérica por la enorme sequía que se avecina, lo cual va a generar, por cierto, olas migratorias. La única salida de Estados Unidos en ese momento es conseguir revertir de tal manera que ese dinero que tiene concentradas sus empresas y sus ricos pasen a ser distribuidos en América Latina para generar empleo, trabajo, consumo, etc. Ante esta situación también el nuevo presidente de Ecuador no solamente tiene que enfrentar el fenómeno del Niño, tiene que enfrentar la guerra migratoria, la guerra al narcotráfico, sino que también tiene que enfrentar el problema de credibilidad. Desde que existen los partidos políticos que se fundamentan en constituciones y a su vez que lo que hacen es cambiar los gobiernos mediante elecciones, estos partidos políticos tienen como fundamento o como eje fundamental la publicidad y el dinero. Ellos reúnen fondos, como en Estados Unidos, hacen publicidad y el dinero es el nuevo Dios. En el tiempo de los monarcas de la teocracia, el Dios se llamaba Cristo. En el tiempo de los incas, Dios se llamaba el sol. Hoy, en el tiempo de la partidocracia en Ecuador, el dinero se llama dólar. Y el dólar es el Dios. A ese Dios es al que le rinden culto todos los partidos políticos. Y esto es lo que ha convertido al Ecuador en un país botín. Un país en el que todo es botín. Es botín el petróleo, es botín el cobre, es botín el oro, es botín el camarón, es botín el banano, el cacao, es botín los cargos públicos, las becas, es botín las embajadas, es botín los ministerios, las alcaldías, las prefecturas. Todo es botín, absolutamente todo es botín. Hasta los carnets de discapacitados en este país han sido botín. Entonces, este país botín, que es ahora lo que se ha convertido el Ecuador, es el motivo de disputa de los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen
a la cabeza de ellos a mentirosos crónicos que se forman en universidades y que normalmente son abogados. También a mentirosos crónicos que se forman en universidades que tienen la capacidad de mentir con números, que son economistas y empresarios. Y a mentirosos crónicos que se forman también en sectas religiosas que desde hace siglos, hablamos de 5 siglos, nos han hecho creer que Dios es lo que nosotros realmente le llamamos casualidad y nosotros llamamos esperanza. Piensan que la esperanza y la casualidad son en realidad Dios. Ante estas circunstancias, ser presidente en Ecuador es realmente una lotería y es un juego en el cual los más avivatos, los más sabidos, los más tramposos, los más puercos e inclusive los que están financiados, mejor financiados, puede ser por el narcotráfico, por Estados Unidos, como puede ser por otro país, ya lo fue Rafael Correa, fue financiado por Chávez, lo mismo que el coronel Lucio Gutiérrez, el Lenín Moreno fue financiado por Estados Unidos, el Guillermo Lasso también fue financiado por Estados Unidos, porque ya Donald Trump dijo que era mucho más barato ganar unas elecciones en América Latina que ganar una guerra en América Latina. Y entonces Estados Unidos va a poner dinero para ganar las elecciones en Ecuador. Esta es la situación y el panorama en el que nos estamos enfrentando y en la que estamos enredados. Los nuevos partidos políticos, las nuevas elecciones que se avecinan y que serán en agosto de este año, pueden colocar en el país, en el gobierno, a un bribón, pueden colocar en el gobierno a un narco, pueden colocar en el gobierno a un militar que toda la vida aprendió cómo servir al Pentágono. Y hemos tenido aquí militares que fueron a estudiar, como Paco Moncayo, como otros más, mi coronel, inclusive mi amigo, el coronel Luis Hernández, que fueron a estudiar precisamente en Filadelfia o en la Escuela de Panamá, y que aprendieron ahí cómo servir a los Estados Unidos, cómo servir al Pentágono. Y eso es lo que vamos a tener de candidatos en las próximas elecciones. Leguleyos, profetas de las religiones, economistas bribones que te mienten y te engañan, periodistas que toda la vida han sido sicarios de los dueños de los medios de comunicación, dueños de los medios de comunicación y banqueros que ya han sacado y han exprimido a este país hasta más no poder. En fin, nos avecinamos a un periodo muy oscuro en el que el fenómeno del niño, la crisis económica, la guerra del narcotráfico, la guerra migratoria y la guerra mediática que se está viniendo, que es esta guerra que se va a vibrar a través de la internet, confluyen para crear un panorama bastante sombrío. Muchas gracias.